Viviana decepcionada le dice: Pero tú y yo siempre hemos sido muy buenas amigas, no tenías por qué mentirme. No inventes, está súper cursi ese diálogo. Claro que no. Yo me acuerdo que esto fue justo lo que le dijiste a Julia, el día que te enteraste que salía con este chico que te gustaba. No, tienes que volverlo a intentar. Parece guión de telenovela. Es que no es fácil. Aunque no lo creas, empiezas a escribir y ¡pum! De repente te cachas diciendo puras cosas choteadas o cursis o no muy creíbles. Pero con todo el buen cine que has visto, algo se te debe haber pegado. No me digas que no puedes hacerlo mejor. A ver. Viviana toma su teléfono y se queda viendo fijamente a la pantalla. La imagen de una chica y un chico abrazándose. Su expresión se vuelve triste. La vemos escribir un mensaje y aparece el texto en gráfico. ¿Mejor, no creen? Había que desempolvar un poco lo que leí sobre guionismo hace tiempo. Pues comparte, ¿no? ¿Qué? Todo lo que aprendiste en el programa de hoy. La palabra guión, que por cierto hasta hace unos cuantos años llevaba acento y ahora ya no, viene de guía. Simplemente es un escrito en el que se apuntan ideas que sirven como guía para un fin determinado. Y en el mundo de la comunicación, es un texto con todo el contenido de una película o un programa y todos los detalles necesarios para su realización. O sea, todos los aspectos literarios que se refieren a los diálogos entre los personajes y la información necesaria para resolver todos los aspectos técnicos que tienen que ver con la escenografía, la iluminación, los sonidos, etc. El guión es el principio y la base de todo. Así es que cualquiera que quiera ser cineasta se va a preguntar cómo escribir un guión que sea un éxito. Muchos creen que hay algún truco o secreto, pero la verdad es que no lo hay. El único camino, como en todo, es la práctica. Escribir, escribir y reescribir. Un famoso guionista lo dijo con otras palabras: nadie sabe nada. O sea que no hay fórmulas para el éxito. Un guión puede ser increíble en papel y acabar siendo un fracaso de película, o viceversa. Porque al final hay muchos factores que influyen en el resultado de una película. El presupuesto, el talento del director, el equipo técnico, los actores y hasta la buena o mala suerte durante la filmación. Así es que una cosa es escribir un guión de éxito en la pantalla y otra es escribirlo con éxito. O sea, lo mejor posible. Y para eso se necesita mucho trabajo, constancia y paciencia. Y aprender de los que ya tienen mucha experiencia. Con un buen libro o en un buen taller podemos aprender los pasos generales para escribir un buen guión. En unas 4 o 5 líneas hay que describir el tono, los hechos y el tema de la película. Se define quién es el protagonista y cuál es la acción principal que va a llevar a cabo durante la historia. O sea, cuál es el conflicto. Si no hay conflicto, es difícil que la historia se sostenga. Es lo que en inglés se conoce como storyline y es fundamental para saber de qué va la historia. Por ejemplo, 4 amigos de 12 años comparten una aventura cuando van en busca del cadáver de un chico de su edad que desapareció unos días antes. La sinopsis es un resumen muy breve de la película, de entre media cuartilla y 2 cuartillas. Y muy importante, no cuenta el final, porque el chiste es que trate de enganchar al que la está leyendo. Normalmente en esta sinopsis se hace una descripción más amplia del protagonista y un desarrollo más detallado de los obstáculos que va a ir encontrando en la búsqueda de su objetivo. Es un documento básico para las convocatorias de concursos de guión y aunque puede haber variantes, lo importante es que sirva para ir avanzando hacia el siguiente paso. El argumento es más extenso que la sinopsis y se puede ir hasta unas 8 o 12 cuartillas en el caso de un largometraje. Aquí ya se van viendo los detalles de la historia con más claridad. Aparecen las subtramas, los personajes secundarios y se entiende el relato de principio a fin, como si fuera un cuento.
Se puede hablar con detalle de cómo era el protagonista antes de ese momento del conflicto en el que arranca la historia. Cuando ya se tiene la idea y el argumento, algunos escritores pasan directamente al guión. Otros prefieren elaborar una escaleta que no es otra cosa que el esquema o esqueleto de una obra. En inglés se llama step outline, que traducido literal sería algo así como esquema de pasos. En el caso de la radio y la televisión, la escaleta va marcando los tiempos asignados a cada uno de los bloques y, muy importante, cuándo van a aparecer los cortes publicitarios. En el caso de la ficción, puede ser una peli, una serie, una obra de teatro o una novela. La escaleta se usa como una herramienta durante el proceso de escritura. Digamos que es como diseñar los planos de un edificio antes de construirlo. Lo que se necesita es escribir una lista de acciones que se van desarrollando y que van haciendo que la historia avance. Es algo así como el índice de la película, con todas las escenas o secuencias que va a contener. Además de la escaleta, algunos escritores hacen también un tratamiento antes de entrar de lleno a la primera versión del guión. También es un documento que se pide en muchas convocatorias de concursos de guión. Por lo general tiene una extensión de unas 25 a 30 páginas y básicamente es una versión resumida del guión con las diferentes secuencias, pero sin diálogos o casi sin diálogos. Finalmente, el guión. Es la descripción de la historia secuencia por secuencia, o sea, los diferentes fragmentos que ocurren en un mismo espacio y tiempo. Es un documento que tiene un formato específico para que el director, los actores y todo el equipo técnico puedan leerlo fácilmente y entender cómo y dónde se desarrolla la historia. Los elementos que componen un guión literario son: se escribe en mayúsculas y describe si se trata de un interior o exterior, el nombre del lugar y si es noche o día. Se ve así. Como lo dice el nombre, describe brevemente las acciones que se van desarrollando. Ojo, siempre se escribe en tiempo presente porque se trata de lo que estamos viendo. Si necesitamos hablar de una acción en el pasado, se indica que se trata de un flashback, pero se sigue escribiendo en presente. Lo ideal es usar un lenguaje sencillo, directo y claro, aunque cada guionista tiene su propio estilo, y algunos son muy minimalistas, y otros hacen descripciones mucho más largas. Se ve así. La primera vez que aparece un personaje se puede indicar su edad entre paréntesis y una breve descripción. Por ejemplo, se escribe en una posición centrada para marcar la diferencia con la acción. Primero se indica el nombre del personaje en mayúsculas y debajo se escribe el diálogo. Si un personaje habla, luego describimos una acción y luego vuelve a hablar el mismo personaje. Se indica poniendo al lado, entre paréntesis, CONT, es decir, que continúa hablando. Cuando se escucha un diálogo de un personaje que no estamos viendo en pantalla, se indica entre paréntesis con off. Si se trata de la voz de un narrador que no es un personaje de la historia, se indica V.O., que viene del inglés voiceover. Como ya vimos al principio del programa, los diálogos son más difíciles de escribir de lo que parece, y no hay nada que aleje más a un espectador que un diálogo que no sea creíble. A veces parecen de telenovela, muy dulces y cremosos. Y otras veces queremos dar tanta información que la ponemos en boca de un personaje, aunque entre con calzador y queda un diálogo que nunca escucharíamos en la vida real. Hay que aceptar que a veces pasa en este mismo programa. Los guionistas se disculpan de antemano, pero es que hay demasiada información que compartir con ustedes. Y hasta parece que Vivi y yo somos genios y todo lo sabemos. Bueno, yo sí soy un poquito. Por cierto, si es muy necesario, en los diálogos se puede hacer una indicación debajo del nombre del personaje y antes del diálogo. Solo usarlas si son imprescindibles para que se entienda, pero en realidad depende del director y del actor interpretar la motivación y el tono del diálogo. Se ponen a la derecha, al final de la escena, o a veces a la mitad, y sirven para indicar cuando hay una disolvencia, un fundido o un corte para cambiar de secuencia. Entonces Viviana le dice: no sé si voy a poder perdonarte algún día. No, qué difícil es esto. ¡Vivi! ¡Vivi! ¿Qué pasó? Ay, ¿Sigues sufriendo con eso?
Bastante. Creo que necesitamos ayuda profesional. ¿Conoces a alguien? Sí, vamos a hacerle una entrevista. Se llama Magali Urquieta y es especialista en contenidos y guiones para series de televisión, programas de radio y creatividad para campañas publicitarias. Pues no se diga más. Vamos a la entrevista. Hola, ¿cómo estás? Hola, háblanos un poco de tu trayectoria como guionista. Mi primer trabajo fue increíble. Empecé con el pie derecho y fue un programa para toda América Latina. Se transmitía en vivo y eran 2 horas de programa. Disney Channel, se llamaba Zapping Zone y ahí estuve 3 años. ¿En qué medios has trabajado? He trabajado para diferentes plataformas, para diferentes medios. He hecho de todo: teatro, radio, cine, tele. Y bueno, he trabajado para Sony, para Argos, Televisa, Cartoon Network, Disney Channel otra vez, Discovery, National Geographic, obras de teatro para niños. Hay una obra que se llama La Villa de Santa, que con todo lo que está pasando pues, no hay teatro, pero se pone cada temporada, cada diciembre desde el 2008. Cine, hay una película que ya bajaron de Netflix, pero se llama La Voz de un Sueño. Y en junio empieza la filmación de una segunda película que escribí que se va a llamar Permitidos, que es comedia romántica. ¿Cuál es el tipo de guión que más disfrutas escribir? Yo creo que el que más me gusta hacer es ficción. Y también me gusta mucho podcast y radio. Creo que también son de los guiones que más disfruto. ¿Cómo es tu proceso creativo? Cuando empieza mi proceso creativo, dependiendo del tema del que vaya a hablar, pues me salgo a la calle o platico con personas, observo, y entonces a partir de ahí, sin ningún juicio, digamos, empiezo nada más como a tener ideas y las escribo en un cuaderno o en el teléfono, donde sea. Y ya cuando empiezo como el proceso de escaletear, o sea, de crear como todo la estructura general de un guión, todo esto que les estoy platicando, pues lo empiezo a meter como si fueran piezas de Lego, de alguna manera, y ya después viene el proceso pues, de dialogar. ¿Cómo recomiendas que se inicien en el proceso de escritura de guión? Yo lo que les recomendaría es que empiecen a escribir tal cual, o sea, escojan un tema, empiecen haciendo una breve sinopsis para ustedes, que no debe de pasar de 4 o 5 líneas, donde ustedes tengan muy claro dónde empieza su historia, quién es el personaje principal, cuál va a ser su conflicto y cuál es el desenlace. ¿Nos podrías dar algunos consejos para escribir buenos diálogos de ficción? Hay métodos para que los diálogos sean contundentes, para que los diálogos hagan que la información y la acción avance, y también habla mucho del personaje. Entonces, uno de los métodos que yo uso para dialogar es un método inglés que lo que hace es que, por ejemplo, tú tienes 2 personajes en la escena, ¿no? Entonces se le llama verbos activos. Tu personaje A tiene como objetivo agredir al personaje B y el personaje B tiene como objetivo manipular al personaje A. Está prohibidísimo y es un error muy grave escribir diálogos como hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Eso no pasa nada. Tu acción no avanza, te mueres de la flojera, pero si estos mismos diálogos los quieres convertir en algo diferente, por ejemplo, tu personaje puede decir, hola, ¿cómo estás? Y el otro personaje le puede contestar, ¿cómo esperas que esté después de lo que me hiciste ayer? ¿No? Entonces, si tú haces eso, el espectador ya dice, ¿pero qué le hizo? ¿No? Y entonces ya tienes la atención del otro. En el caso de documental, ¿cuál sería tu consejo sobre qué tipo de guión escribir o si es necesario hacerlo? Bueno, para escribir documentales, creo que ahí hay que ser un poquito más acotados a lo que te piden, porque normalmente pues el guión ya está medio escrito con la vida, ¿no? Con lo que vas a documentar. En general, los documentales son como más flexibles respecto al guión. O sea, tú solo pones una guía, porque los documentales generalmente llevan entrevistas. Entonces, ahí sí se hace una batería de preguntas para la persona, pero muchas veces, o sea, un documental es algo que está vivo. Dependiendo de a quién entrevistes y con quién platiques, también se va ajustando el guión. Entonces, digamos que no es, entre comillas, tan rígido como si escribieras una ficción o una obra de teatro o un podcast, que es más controlable el ambiente, digámoslo así. ¿Algún mensaje que quieras compartir con las y los chicos que nos están viendo en casa?
Principalmente lo que a mí me gustaría decirles y que lo tengan, o sea, de verdad, que lo tengan muy claro, y no se los digo nada más como para ser complaciente. Por favor, les suplico, no piensen que escribir es algo como lejano y que no se puede vivir de esto, porque hay como un mito de si te dedicas a la escritura o ser guionista es como te vas a morir de hambre, ¿no? Eso no sucede. O sea, sí se puede vivir de esto, cualquiera puede escribir. Si se quieren dedicar a esto, empiecen a escribir todos los días, es un oficio, hay que esforzarse, hay que investigar, hay que leer, pero es absolutamente posible y viable. Muchas gracias, nos vemos. Bye. Adiós Hugo, adiós Viviana, espero que esta plática les haya servido y que les haya divertido. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Hasta aquí ya vimos de manera muy general cómo se hace un guión de ficción para cine o televisión. Pero, ¿qué pasa cuando queremos escribir el guión para un documental? Pues la cosa cambia bastante. Por cierto, espero que no se hayan perdido nuestros programas sobre documental y géneros documentales, donde hablamos bastante a fondo del tema. El caso es que en la ficción normalmente imaginamos todo un mundo, los personajes, las tramas. Se termina de escribir el guión, luego hay que hacer el casting y luego buscar los recursos para hacer la película. Digamos que aunque cada quien lo haga de manera diferente, las fases del proceso están más o menos claras. En cambio, cuando se trata de cine documental, dependemos de la realidad. A menos que hagamos un falso documental, claro. Y en el proceso de creación hay muchos elementos que no controlamos. La naturaleza, personas reales con sus preocupaciones, sus miedos, su manejo del tiempo y sobre todo, muchas veces vamos a tener que ser pacientes y esperar a que las cosas sucedan solas. Entonces, ¿por dónde se empieza a escribir un guión de documental? Pues depende de cada proyecto, de cada idea. En algunos casos se puede escribir un guión previo o una escaleta. Pero en otras simplemente nos tenemos que dejar ir como un niño en una resbaladilla y ver a dónde llegamos. Si nos va bien, podremos escribir alguna sinopsis para indicar nuestra intención y ese va a ser nuestro punto de partida. Por ejemplo, en El Hoyo, que ganó en 2006 el premio Sundance al mejor documental internacional, surgió porque un día su director notó un cambio de panorama en la esquina donde siempre había vivido. Vio uno de esos hoyos donde pusieron los pilares del segundo piso del periférico de la Ciudad de México. Y de ahí pidió permiso para grabar y hacer una memoria de la construcción. En este documental, el punto de partida estuvo muy abierto y no había guión previo. Se grabó durante más de 2 años la remodelación de un edificio en el centro de la ciudad de Barcelona y los personajes eran personas del barrio. Un ejemplo muy diferente es el documental francés La pesadilla de Darwin, que en un principio iba a ser una película sobre la pesca en el Nilo y acabó siendo un análisis de la miseria que provoca el primer mundo en África. Para este documental, Herzog tomó como punto de partida muchas horas de material de archivo y luego grabó el viaje en primera persona al lugar donde originalmente se capturaron esas imágenes a lo largo de muchos años. La idea era construir el retrato de una persona y su relación con los osos grizzly de Alaska. Aquí, el material de archivo eran fotografías y es un documental que trata sobre el fotógrafo Sebastián Salgado. Lo interesante es que Wim Wenders lo dirige junto con el hijo de Sebastián y esto hace que tenga una profundidad y una cercanía únicas. Lo que es una constante en la mayoría de los documentales y que tiene que ver con el guión es que tienen un narrador externo con forma de voz en off. El guionista es quien escribe los textos de esta voz, que va explicando los diferentes temas y la hipótesis que plantea el documental, o que va uniendo los distintos bloques y le va dando forma a la estructura de la obra. En ese tipo de documental hay mucho trabajo de investigación y casi siempre se trabaja con un guión a 2 columnas, imagen y audio, en el que se define minuto a minuto y lo que vamos a ver y a oír. Si además de la voz del narrador hay entrevistas, se tienen que transcribir para poder armar el guión escrito, que va a servir sobre todo como una guía para la edición, y esta va a ser en realidad la última fase del guión. En conclusión, el guión de documental puede ser desde una página hasta muchas. Todo depende de la realidad con la que nos encontremos y sobre todo si queremos irnos por una narrativa más controlada o una más abierta a lo que suceda. Lo más importante es que tengas clara la idea y el tema, y para eso debes responder a estas preguntas.
Y sobre todo, hay que probar y arriesgar, porque el documental te da muchísima libertad. Bueno, pues ya casi estamos llegando al final del programa y apenas logramos ver un poco sobre cómo se escribe un guión de ficción y uno de documental. No nos va a dar tiempo de explicarlo hoy, pero no olviden que también hay guiones para radio y tienen un formato muy específico. Basta con que echen un ojo a la entrada en Wikipedia para guión radiofónico y verán todo el vocabulario que hay que manejar para escribir un texto de este tipo. Pero lo que queremos hacer antes de irnos es que nos ayuden a resolver el problema de nuestro diálogo para el pequeño guión que estábamos escribiendo al principio del programa. ¿Estábamos? Bueno, yo estaba, pero tú también me vas a ayudar. La situación ya se la imaginan. Una amiga y yo tuvimos un conflicto porque ella empezó a salir con un chico que me gustaba. ¡Clásico! Y aquí Hugo está tratando de escribir un diálogo en el que mi amiga y yo estamos tratando de resolver el conflicto, pero no logra hacer que no parezca de telenovela. Así es que ustedes que nos están viendo en casa me van a ayudar. Lo único que tienen que hacer es imaginar una conversación telefónica entre mi amiga y yo y escribir el diálogo en una página. Tiene que haber una reconciliación al final, obviamente. Y acuérdense que tiene que sonar lo más natural posible. Y no olviden compartirlo en nuestras redes sociales. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Cualquier duda, sugerencia o comentario, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en contacto. Bye. Bye. No la voy a perdonar. Yo digo que sí, pero antes me ayudas a acabar esto.